Se trata de un joven que a los 19 años decide caminar bajo el marketing digital. Van a haber grandes trayectorias, grandes experiencias, obstáculos, fracasos, éxitos y todo lo que un emprendedor vive. Yo diría que el mayor punto de inflexión en mi vida fue justamente a los 15 años cuando digamos que fuimos desplazados como tal, pues con mi familia, toda mi ropa era regalada. Por eso en Gigantes al Descubierto, más que una historia, es un proceso de vida. Tenía $100 en la tarjeta de crédito y empecé invirtiendo en anuncios sin saber mucho lo que estaba haciendo. Si tú te enfocas en darle resultados a alguien, de por sí o sí vas a generar un intercambio, un ingreso, un pago, una comisión por tu trabajo. Ser consciente de que uno tiene creencias limitantes o creencias de escasez, porque si tú no lo reconoces, no sabes que tienes como un problema, entre comillas, que debes solucionar, que debes trabajar. Y también caemos como en esa comparación y a veces no vivimos nuestro proceso. Donde nace también ese espíritu de emprendedor de si me resultó a mí, puedo ayudar a otros. No tener miedo a ser tú mismo, y de hecho es una de las claves principales para el éxito. Hoy es un día muy especial, damos inicio a Gigantes al Descubierto, el detrás de las historias, detrás de bambalinas, cómo los empresarios, los emprendedores nos dan a conocer cada uno de esos momentos difíciles, obstáculos, pero también de esos resultados. Por eso este espacio, en este primer episodio, hemos invitado a una persona muy importante, pero antes quiero darle la bienvenida a mi coequipero en este proyecto, Helmut. Gracias por aceptar esta invitación y vamos a destrabar no solamente lo que hay detrás de los empresarios, que casi nadie los cuenta o que casi nadie nos dice qué hay detrás de ellos. Listo, bueno, primero que todo, darle las gracias a mi gran socia Joana Velázquez por esta invitación. Este tremendo proyecto que estamos lanzando para toda la comunidad, para todos los emprendedores, nos tienen muy felices y agradecidos porque hoy día empieza Gigantes al Descubierto. ¿Cuál es la idea de Gigantes al Descubierto? Tener grandes invitados especiales como el tenemos el día de hoy, donde todas las personas que están viendo este tipo de podcast van a ver grandes trayectorias, grandes experiencias, obstáculos, fracasos, éxitos y todo lo que un emprendedor vive tras bambalinas. ¿Qué quiere decir esto? No solamente vamos a ver los éxitos de cada uno de ellos, sino que también vamos a ver todo lo que han sido sus obstáculos, todo lo que han tenido que pasar para llegar a donde están hoy. Entonces la idea es justamente poder demostrarle a todos los emprendedores que para llegar a donde estás hoy o para llegar al éxito o para poder cumplir triunfos y logros, pues hay todo un camino, hay toda una curva y la idea es en Gigantes al Descubierto pues mostrarles a ellos cómo se vive realmente detrás de bambalinas toda esta historia y estas aventuras en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de los proyectos, marcas personales y mucho más. Entonces nada, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, familia. Vamos a ir hoy día a presentarles a un invitado especial que viene justamente de acá, del país de Colombia. Ya Joana les va a estar contando un poquito de él, todo lo que se viene, todo lo que nos va a contar, su experiencia y muchas cosas más. Así es, Helmut. Se trata de un joven que a los 19 años decide caminar bajo el marketing digital, una montaña rusa llena de emociones, su familia y él desplazados por la violencia. Si les hablo de Caldas o de Chinchiná, no sé si de pronto ya lo vayan identificando. Queremos contarle ese detrás de lo que pasa también en un país como Colombia, afectado por la violencia, por los grupos al margen de la ley, y que eso no puede ser impedimento para lograr los sueños, sino que detrás de esta historia, pues obviamente hay una montaña rusa, hay muchos procesos, pero que hoy él nos va a narrar paso a paso qué fue lo que hizo para lograr llegar donde está hoy. También, si les cuento que ha facturado más de $3 millones, pues también les parece una cifra muy interesante, pero no solamente es un joven de la ciudad de Medellín que vino desde Chinchiná, ahorita es un referente en el marketing digital, también tiene una comunidad en la cual ha trabajado durante varios años, inició en un proceso muy bonito al lado de un mentor llamado Mike y que ustedes hoy van a conocer. Por eso en Gigantes al Descubierto, más que una historia, es un proceso de vida y hoy les presentamos a nuestro amigo Ángel Palma. Gracias. Gracias, Ángel, a ti por aceptar esta invitación. Es nuestro primer Gigante al Descubierto. Cuéntanos un poco de tu historia, de tu experiencia, de esa niñez también un poco difícil, que a veces como que uno dice, ¿cómo hace uno para salir de ese entorno, para poder encontrar no solamente ese camino, sino el éxito? ¿Cómo fue tu infancia y quién es Ángel para las personas que hoy nos están viendo? Dale, súper. Bueno, primero agradecer obviamente por la invitación, por estar aquí, por tener esta oportunidad a ambos. Soy muy contento. Y bueno, para las personas que no me conocen, obviamente
Bueno, Ángel Palma es un chico del campo, como dijo yo pues al inicio. Me crié básicamente en las zonas rurales de mi país. Al inicio mi crianza fue principalmente en el eje cafetero, en Chinchiná Caldas, y pues ahí desde niño eso, me inculcaron esos valores de estudiar, de trabajar, recoger café. Y bueno, por la situación económica pues de mi familia fuimos como rodando de ciudad en ciudad, que yo creo que es una situación pues bastante común también en nuestro país, ¿no? Que muchas familias están como en la misma situación. Y de ahí pues me terminé de criar como en Villavicencio Meta, que son los llanos orientales, y lo mismo en la zona rural. Y bueno, eso, siempre enfocado en el estudio, que fue como los valores principales que me inculcaron mis papás desde pequeño. Y también justamente pues ver como ese contexto en el que crecí, desde el campo, de las dificultades de mi familia y todo eso, pues justamente esas ganas de salir adelante constantemente a través del estudio y tal. Y ya está, entonces esos son mis orígenes. Obviamente es brutal, o sea, no lo cambio por nada de haber conocido como el campo colombiano y crearme como en ese entorno. Siento que lo enriquece a uno mucho desde pequeño, y justamente desde ahí empieza como ese propósito también desde niño en cuanto a querer como una vida mejor, ¿sabes? Principalmente pues como para mi familia, porque uno ve que siempre en un hogar puede haber amor, pero quizás las dificultades económicas a veces traen como esas dificultades constantes como tal. Entonces uno pues desde niño como que uno no quiere que eso exista, ¿no? Entonces desde ahí empezó como ese propósito con el que me fui criando en todo lo largo de mi infancia como tal. Perfecto. Bueno, qué increíble su historia, Ángel. Realmente pues a nosotros nos inspira muchísimo esta historia de pasar justamente del campo. De hecho, tenemos muchos amigos que también admiran mucho esa historia tuya, Ángel, que es justamente venir del campo de lo lejos allá a trasladarse justamente por querer apoyar a tu familia, ¿cierto? Y creo que eso es lo que más llena a una persona en el corazón y el alma, trabajar por los sueños de uno y la familia, ¿cierto? Entonces, dentro de toda esta aventura y este viaje que has tomado, me gustaría como preguntarte, ¿qué fue lo que te llamó a ti? ¿Cuál fue como ese llamado de encontrar el mundo del emprendimiento y sobre todo el mundo del marketing, por ejemplo? ¿Por qué el marketing? ¿Por qué, por ejemplo, no otro negocio tradicional, un negocio físico, una tienda, sino que te fuiste justamente por el marketing digital? ¿Qué fue lo que te llamó ese nicho, ese tipo de industria? ¿Qué fue lo que tú sentiste que dijiste, por aquí va mi camino como emprendedor? Por aquí yo creo que es donde me genera esa pasión. ¿Cuál fue justamente ese punto de inflexión en tu vida que te hizo tomar esa decisión como emprendedor digital y convertirte en el referente hoy día en marketing digital a nivel de América Latina? Ok, bueno, pues yo diría que el mayor punto de inflexión en mi vida fue justamente a los 15 años, cuando digamos que fuimos desplazados como tal pues con mi familia. Entonces es pues prácticamente tomar la decisión de, o sea, esperar a que pasen cosas malas donde estamos viviendo, o irnos, dejar todo y empezar desde cero en una ciudad sin nada absolutamente. Entonces para mí fue como eso, ¿sabes? Porque a partir de ahí uno, a pesar de que tenga 15 años, toma mucho más conciencia sobre la realidad brutal de la vida y lo que es realmente justamente, o sea, seguir vivo, porque es como, ¿me entiendes? O sea, si no es de esa manera, ya no estaríamos aquí, ¿sabes? Entonces ahí es donde me comprometí muchísimo más, donde a pesar de que tenía una corta esa hambre, o sea, obviamente es en base al contexto, ¿no? Porque no tienes como alternativas ni opciones, es como que te toca ver qué haces, así seas un niño, así seas menor de edad y no te den trabajo y tal. Afortunadamente igual pues mi familia pues siempre me apoyó, siempre hubo amor y todo eso, que obviamente eso pues también es genial. Y mi papá pues mientras conseguía trabajo y tal, pues bueno, cuando salí del colegio pues me puse a trabajar ya ahí recogiendo pelotas de tenis como caddy.
Y para mí fue eso, ¿sabes? El punto fue quedarme sin nada y decir qué voy a hacer yo para ayudar a mi familia y para ayudarme a mí mismo también, ¿no? O sea, para sostenernos, para sobrevivir. Entonces, a partir de ahí uno empieza a buscar alternativas, empieza a ver qué hacer, ¿sabes? Así te toca ir a la calle a trabajar o lo que sea. Entonces, ya ahí se despertó muchísimo más eso y el problema principal que tenía era que hasta esa edad no entendía muchas cosas, igual también mis papás no me habían compartido como la situación en la que estamos, que fue durante varios años, no fue cuando a los 15, sino que es un tema pues complicado y obviamente pues explicarle eso a un niño no es... Entonces uno se cría como de una manera en que uno no entiende cómo funciona el mundo, por qué tienes dificultades, por qué tienes escasez, por qué no te puedes permitir eso que otros niños sí. Entonces uno no entiende por qué uno no tiene una vida normal, entre comillas, sino como en constantes dificultades y todo eso. Entonces, a pesar de eso fue como la mayor dificultad, porque no entiendes. Entonces empezó esa búsqueda de información. Entonces, justamente gracias a esos primeros trabajos que empecé a tener, que fue como calle de tenis, en reciclaje, después trabajé en reciclaje y después pude entrar a la universidad y allá también pude empezar a trabajar. Y con eso me fui ayudando y ayudando a mi familia también. Entonces ahí, por ejemplo, ya empezamos, ya pude empezar a pagar un internet, por ejemplo. Al inicio fue el primero un celular de primera generación, Motorola, con la pantalla rota que pude comprar, me costó 200.000 pesos. Y gracias a eso, luego en la zona donde vivíamos busqué la forma de obtener internet, entonces le hackeé el internet al vecino, iba a los parques que afortunadamente por esa época ya están implementando acá en Colombia esa parte de poner wifi como en las zonas públicas y en centros comerciales también. En centros comerciales, entonces caminaba hasta allá para poder tener internet, pero lo cerraban obviamente, entonces a las 8 cerraban el centro comercial y ahí era donde ya, y el vecino... Volví a hackear el internet. Sí, claro, ahí me quedaba en las noches buscando información, leyendo, sí, literal, en el andén de mi casa, porque desde la casa no cogía, tenía que salir para que cogiera bien el wifi. Y así, entonces con esa información uno empieza a buscar cómo ganar dinero, esto, lo otro, empiezas a seguir contenido en redes sociales sobre justamente eso. ¿Cómo lo conocí? Gracias a una imagen que publicó un amigo, porque hasta ese momento yo no conocía nada del emprendimiento, como te digo, no sabía cómo funcionaba el mundo y cómo se puede ganar dinero, cómo se puede construir una vida fuera de las dificultades. Y fue gracias a las redes sociales en ese sentido. Entonces uno empieza a seguir una fanpage, la fanpage empieza a publicar frases que dijo Robert Kiyosaki o diferentes autores de libros, conoces los libros, empiezas a leer los libros, buscas videos en YouTube y así fue como llegué a eso. Y ya está eso, sin internet, cogí a través de un celular viejo, empecé a adquirir ese valor para mi vida y a entender. Entonces, claro, cuando ya a través de internet tienes acceso a un video en YouTube de un multimillonario que se toma el tiempo de dar sus consejos, sus tips, de decir cómo salió adelante, que empezó también, no sé, podando jardines, eso, lo otro, inmigrantes, tal, y que son multimillonarios a los 30 años, te dan como un roadmap, una visión de un paso a paso de cómo se puede en la realidad crear la vida que uno quiere, independientemente de cómo esté empezando. Y justamente también aprender sobre las historias de otras personas, actores de Hollywood, speakers internacionales y muchos emprendedores que eso, quizá, digamos que en ese punto yo tenía 16, 17 años y empecé a tomar mucha conciencia sobre la vida. Entonces ahí empecé a aumentar muchísimo mi nivel de conciencia y a cambiar mi mentalidad, los patrones de escasez y de pobreza que traía desde pequeño, porque claro, desde ese entorno humilde que uno se crea y de pronto también de la sociedad que pues acá en Colombia o en Latinoamérica en general se maneja de la mentalidad que prefiero ser pobre pero honrado o eso, lo otro. Claro. Y ahí viene una pregunta, Ángel, y es con eso, ¿cómo lograste vencer esos patrones limitantes que hoy en Colombia por un contexto también a veces político, a veces incluso del que dirán, porque muchas personas dicen, no, es que tú en qué negocio estás que ganas miles de dólares o tienes estas alternativas y es que venimos como programados
no solamente por la sociedad, sino también desde nuestras familias? ¿Cómo lograste romper esas barreras? Y para los emprendedores que hoy nos ven y que están iniciando y que también quieren, obviamente, tener, pero primero hay que trabajar el ser. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación? Total, total. Sí, justamente, primero es ser consciente de eso, ser consciente de que uno tiene creencias limitantes o creencias de escasez, porque si tú no lo reconoces, no sabes que tienes como un problema, entre comillas, que debes solucionar, que debes trabajar. Entonces, ese es el primer paso, identificarlos. ¿Cómo lo identifiqué? Justamente gracias a ese contenido de personas exitosas, porque te lo dicen de frente. O sea, esto es mentalidad de víctima y tú no lo sabías antes hasta que te lo dicen. Entonces, es justamente consumiendo ese tipo de contenido que empiezas a identificar eso en ti. Entonces, eso, no envidies, admira. O eso, las personas que tienen resultados, aprende de ellos. Entonces ahí cambias la perspectiva, cambias el chip. Entonces cuando empiezas a ser consciente y sabes y te dan ese consejo de que debes trabajar en tu mentalidad para tener la vida que quieres, entonces empiezas a entrar en el proceso y es un proceso que para mí nunca se acaba. Porque al inicio, claro, es lo más difícil. Para mí siempre en los inicios es lo más complicado porque es donde uno quizás está más dormido como tal en cuanto a nivel de conciencia. Pero también es entender que es un proceso que no se acaba, o sea, toda la vida siempre van a haber creencias limitantes, siempre van a haber temas como propios, ¿no? De autosabotaje, siempre van a haber momentos arriba, abajo, entonces es algo que nunca se acaba y que hay que saber cómo manejarlo. Y ya está, entonces a través de los libros justamente fue que digamos que pude elevar muchísimo más mi nivel de conciencia en cuanto a esas creencias como piense, hágase rico, padre pobre, fue el primer libro que me leí. Y entonces, claro, si yo no tuve eso en mi familia y nunca desde mi infancia, pero a través de un libro como Padre Rico, Padre Pobre, donde entiendes esos patrones y ese cambio de perspectiva de que hay otra vía diferente al mundo tradicional, ahí es donde cambia completamente todo. Literal, eso te salva la vida y te cambia absolutamente todo lo que habías creído durante 16 años. Eso, bueno, es muy interesante lo que nos cuentas, Ángel, porque si se dan cuenta, realmente en esta búsqueda de respuestas, ¿cierto? De buscar oportunidades que quizás para personas pueden ser imposibles, tú la hiciste posibles. Entonces, ¿cuál vendría siendo como que ese mensaje que nosotros podemos rescatar de esa historia, Ángel? Es que justamente si tú eres una persona que si tú quieres salir adelante, puedes buscar mentores. Tú buscaste libros, referentes, personas que también estaban teniendo éxito y que también tenían historias muy parecidas, que venían de abajo, que habían pasado obstáculos. Entonces realmente ahí te das cuenta de que si tú eres una persona que realmente va trabajando su mentalidad, va estudiando referentes, va estudiando libros, va estudiando personas de éxito o mentores, y tú sigues ese camino, tú bien lo dijiste, ¿cierto? Esa brecha, como dicen los grandes líderes, el éxito deja huellas. Si tú sigues esas huellas, esas personas, lo más probable, y realmente creo que 100% es probable, de que a la persona le vaya bien, tenga éxito, porque al final está siguiendo esos pasos. Y en esos pasos o en esas ¿cómo se llama? Esos pasajes que estos mentores nos van dejando, es justamente toma estos atajos, estas enseñanzas o estos consejos que tú justamente como chico joven empezaste a tomar, y por ende al tomar esa educación en finanzas, en negocios, te llevó justamente a convertirte hoy día al revés, en un mentor para muchos otros chicos jóvenes, ¿cierto? Que te siguen en redes sociales, que están en tus comunidades, que aprenden todos los días de ti en los negocios. Y bueno, esta historia realmente pues me encanta porque pues si Ángel lo pudo hacer, todo lo podemos hacer, ¿cierto? Así es, Helmut, y qué bacano conocer este tipo de historias. Y aquí vamos a romper un paradigma, porque ven el tipo de empresario emprendedor con corbata, y bueno, no está mal porque obviamente son prototipos, pero vemos un empresario con su estilo, con sus tatuajes, con su gorra, y ese es el estilo que cada uno le impone. Entonces, ¿cuál es la historia que tú quieres contar y cuál es la historia que Ángel también está narrando desde su autenticidad? ¿Qué podríamos decirle también a los que nos están viendo y que nos van a escuchar? Cómo ser auténtico, porque muchas veces como que miramos prototipos y está bien para enfocarnos, pero como que perdemos nuestra esencia, y no está mal ser como somos y que todos podemos brillar de una u otra manera, Ángel. Claro, total, sí. Ese es un tema complejo porque a la final es muy personal, pero sí siento que lo que tú dices es bastante importante en cuanto a no perderse de uno mismo, porque
si haces las cosas por algo superficial, por dinero, por más exitoso que seas, siento que vas a ser infeliz, porque no te sientes tú mismo, porque sientes que tienes una máscara constantemente. Y justamente una de las razones de mis motivos para emprender era eso, que yo no quería depender de un empleo donde me exigieran vístete así, o estos horarios, o esto o lo otro. Entonces, sino ser yo mismo, levantarme a la hora que quiera, hacer lo que yo quiera, ¿sabes? Ser libre realmente. Entonces, esa libertad va justamente con también como conocerte y definir muy bien cuáles son tus valores y qué quieres transmitir también. Que vayan obviamente contigo, que no sea por algo de apariencias o algo superficial, sino que realmente sea tu esencia y la plasmes ahí sin prejuicios. Entonces eso, no tener miedo a ser tú mismo, y de hecho es una de las claves principales para el éxito, porque cuando tú eres auténtico vas a conectar con personas reales. Cuando tienes una fachada o haces algo por los demás, vas a conectar con personas falsas o iguales, que se van a identificar con eso también y que probablemente te van a hacer algo malo en cualquier, o sea, te van a traicionar, etcétera, porque es lo que atraes con lo que reflejas. Entonces, sí, para mí es eso, es no tener miedo a ser siempre tú mismo, y así es como te diferencias. De hecho, es nuestro valor más grande que tenemos. Las personas tienen miedo, siempre tienen creencias limitantes sobre, no, yo no soy especial o esto o lo otro, cuando realmente, o sea, solo por ser nosotros mismos ya nos desmarcamos, nos diferenciamos del resto, y eso es como lo que hay que proyectar al mundo, ser nuestra mejor versión y entregárselo al mundo, y de esa manera van a estar contigo las personas correctas y vas a vivir la vida de una manera plena realmente, porque lo que te digo, o sea, si emprendes solo por dinero, o que bueno, está bien quizá al inicio, luego uno va encontrando también y conectando eso con un propósito, con algo que a uno le guste realmente, porque eso hace que te mantengas y que estés bien. No tiene sentido que tengas fachadas pero vivas deprimido, que te levantes un día y ya no quieras seguir, que justamente es un tema que también pues me salvó la vida a mí, porque justamente de todo este entorno que uno ve como triste, siempre también sufrí como depresión. Entonces eso del desarrollo personal en cuanto al emprendimiento también me salvó la vida en ese momento, porque yo recuerdo como desde los 11, 12 años siempre le decía a mi mamá que me sentía como una carga para ellos y que quería dejar de vivir. Entonces eso. Y ahí qué pena en ese dejar de vivir. Recuerdo en una de las entrevistas que tú decías, para salir adelante tengo que dejar hasta la piel en esto. Entonces ahí, ¿cómo es ese? Pues sí, es como una disyuntiva, lo que tú sentías también por tu papá, que lo iban incluso hasta matar, y tu mamá pues tenía ciertas enfermedades. ¿Sentías como la obligación y decías, no, yo tengo que ser diferente, tengo que sacar a mi familia de este contexto, yo tengo que encontrar la oportunidad? Y no sé si ya ahí lo estabas como sintiendo también dentro de esa depresión, y que también es otra cosa que los emprendedores sentimos y que nunca hablamos de eso, pero que está presente. Entonces, ¿cómo juegas con eso ahí? Sí, total, pues justamente es primero a ese punto en el que estamos. Yo ya había desarrollado como esa mentalidad gracias a esos libros, entonces ya era consciente y sabía cómo transformar ese miedo y esa tristeza en amor y en una energía positiva. Entonces todo es cuestión de perspectiva en la vida, entonces depende de cómo lo veas. Lo puedes ver como algo triste y que te deprime y te eche abajo, o lo puedes ver como algo que te motive y te haga salir adelante. Entonces es simplemente ese cambio de perspectiva y de paradigma. Entonces, claro, cogí toda esa tristeza, toda esa depresión y la transformé en amor y en cosas positivas. Y esa es la fuerza que hace que uno salga adelante, y eso, y los motivos, ¿no? O sea, ser muy consciente y valorar tu tiempo y la vida y a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, eso es un impulso y una gasolina que es brutal aprovecharla. Entonces, es como les digo, o sea, es cuestión de perspectiva. Entonces yo digo, ok, no sé, tengo miedo a algo o baja autoestima, entonces trabajo en mi amor propio, me mejoro y me enfoco solamente en las metas que tengo. ¿Cuáles son las metas y objetivos? En ese momento era eso, justamente sacar a mi papá del trabajo en el que estaba, porque todos los días que salía lo podían matar. Entonces yo decía, no vale la pena que o sea, dependemos solo de mi papá, porque mi mamá pues no puede trabajar y tal. Y él sale, pero puede que cada día que salga a trabajar solamente por pagar el arriendo y comer, que en ese entonces era un arriendo como de $70, $80 al mes, y la comida, y a veces no nos daba,
Entonces, pues para mí no tenía sentido. Entonces, claro, es esa presión de voy a hacer lo que sea necesario, voy a trabajar todas las horas que sean posibles y voy a hacer todo lo que sea a mi alcance y nunca me voy a rendir hasta conseguirlo. No es a ver si sucede o no, es ese compromiso que adquieres de realmente es hasta que lo logres. Lo voy a hacer o lo voy a hacer. Ya, no hay más, voy a hacer ahora que o nunca, funcione. exacto, total. Y esa filosofía de vida es importante que cada persona la desarrolle, porque cuando tú te apegas a esas creencias es lo que hace que logres lo que sea. Me encanta. Mira, tenemos otra pregunta en esta increíble historia, mi querido Ángel. En tus comienzos, esta pregunta creo que va a ser muy interesante para todos los chicos que están comenzando y que te están viendo. En tus comienzos como emprendedor, ¿cuáles fueron, por ejemplo, las primeras dificultades, las primeras barreras que viste cuando estabas comenzando en tus primeros proyectos, en tu primer negocio, en el marketing? ¿Y qué hiciste o qué fue lo que tuviste que hacer o trabajar para poder superar esos primeros obstáculos, esas barreras y llegar al siguiente nivel o al siguiente paso para obviamente seguir creciendo y convertirte en el emprendedor que eres hoy? Entonces, esa vendría siendo como esa pregunta. En tus primeros proyectos, en tu primer camino al emprendedor, ¿cuáles son tus obstáculos, los que más recuerdas y qué hiciste para poder superarlos y continuar y seguir adelante? Vale, entonces en cuanto a los obstáculos, también es igual, es un proceso que nunca se acaba, siempre hay un montón de obstáculos en diferentes ámbitos también, económico, desarrollo personal, relaciones, o sea, todo el entorno siempre hay desafíos. Siento que en cuanto a mi caso, de quizá no tener ningún apoyo, recursos, de ningún apellido, familia, nada, justamente la mayor dificultad era el dinero, porque hay que ser muy consciente que sí o sí para estar al otro lado del mundo tradicional, que es ser un emprendedor donde no tienes absolutamente nada seguro, aunque en realidad no hay nada seguro en la vida, solamente la muerte y los impuestos, y eso tiene que ver con hacerse responsable, ¿no? Entonces, en cuanto al emprendimiento, hay formas de apalancarse y eso fue lo que más aprendí de mis mentores. O sea, la forma en la que ellos salieron adelante y hicieron millones de dólares fue el apalancamiento. Entonces, eso se me quedó ahí siempre marcado en mi mente. Entonces, yo siempre buscaba la forma, cómo me apalanco del tiempo de los demás, de los contactos de los demás, del dinero de los demás, así yo no tenga nada. Y siempre se me quedó que la clave es cómo aportas valor y cómo conectas puntos. No tienes que hacer nada más. Ya todo está ahí, ya todo está hecho. Solamente tienes que tener como esa visión y esa mentalidad para saber cómo moverte. Entonces, justamente al no tener dinero, yo dije, ok, ¿cómo puedo empezar a emprender sin dinero? Entonces yo dije, ok, no tengo productos, ni stock, ni nada. Una cosa importante sobre el apalancamiento fue sobre las tarjetas de crédito y los créditos, que era lo que tú decías de finanzas, ¿no? Entonces justamente esa información de finanzas y esos hábitos, porque para mí o sea, cualquier persona puede construir su vida en cuanto a mentalidad y hábitos, es lo único que nos diferencia. Todo lo demás tenemos la misma cantidad de tiempo. O sea, Jeff Bezos tiene la misma cantidad de tiempo que... La misma 24 horas. Exacto. Total. La misma capacidad cerebral, todo igual. O sea, lo único que marca la diferencia es eso, hábitos y mentalidad. Entonces, eso, empecé a investigar cómo sacar tarjetas de crédito. Entonces, siendo menor de edad, iba a los bancos a preguntar sobre eso, a preguntarle a los asesores y tal, ¿qué tengo que hacer para tener una tarjeta de crédito? Tanta. Entonces ahí me dan la información. Entonces entonces ya yo me ponía planes, ¿no? Entonces tengo esta meta y ya me dieron esta información, ¿qué tengo que hacer? Ahorrar durante 3 meses tanta cantidad, crear una cuenta, meterla, tal. Y ya con esos créditos justamente podía comprar quizá productos y revenderlos más caros y ganar dinero en el proceso. Usaba el dinero del banco, vendía, sacaba mi parte y no necesitaba tener dinero para eso, solo apalancamiento. Y solo y eso, trabajando y ahorrando, y eso lo puede hacer cualquier persona. Ahora, el siguiente paso fue, obviamente con una tarjeta de crédito de $100 no voy a hacer nada, pero hay personas que, bueno, entonces yo decía, tengo tiempo y ganas de salir adelante. Entonces hay personas que ya tienen negocios, que tienen productos, pero quizá no están publicando en internet. Entonces esa información con la que yo me formé me permitió apalancarme eso, ir a aportar el valor gratis, ir a trabajar gratis por ellos, y siendo menor de edad me creaba mis propias oportunidades porque nadie me iba a exigir un cartón, ni experiencia, ni tantos años de nada
para tener resultados. Solamente importaba en la vida real eso, el resultado. Si yo era una persona capaz de darle resultados, iba a ganar dinero, no necesitaba absolutamente nada más. Y así empecé, fui a locales. Bueno, obviamente primero definí qué me gustaría comprar a mí o qué me gustaría vender. Entonces yo dije, yo compraría eso, pero no tengo el dinero para comprarlo, entonces lo voy a vender. Y busqué, entonces yo le escribí a los que lo vendían y les decía, ay, si te ayuda a vender, me das una comisión o eso o lo otro. Y así, o sea, y por internet y físicamente. Ajá. Entonces empecé a vender maletas, cosas electrónicas como manillas de Xiaomi, celulares, de todo. O sea, todo lo que a mí me gustaba y que yo decía, yo quiero comprar, se lo voy a vender a la gente que sí tiene plata, porque yo no lo tengo para comprar, pero yo se los vendo. Y gano plata en ese proceso. Entonces así lo solucioné y siento que esa es una de las mayores barreras que es principalmente mental que se ponen las personas al iniciar a emprender, que es no tengo esto, no tengo lo otro, cuando realmente todo se trata de apalancamiento y de convertirte en la persona correcta para eso. Tremendo, tremendo. Sí. Se quería, bueno, ahí vamos contigo y yo. Aquí entonces hay tres consejos y 3 mensajes que podemos sacar de esta historia, Ángel. Es primero el apalancamiento que acabas de mencionar, ¿cierto? Apalancarse de personas, del dinero de otras personas, quizás de créditos o apalancarse también de contactos. Primer punto, apalancamiento. El segundo, las habilidades. Tuviste que desarrollar habilidades para justamente poder dar resultados, que vendría siendo la tercera. Entonces, ese mensaje es súper poderoso porque al final, con esos 3 pasos, tú pudiste lograr, obviamente, el siguiente nivel y ir logrando el éxito. Trabajar el apalancamiento, desarrollar habilidades y, más importante aún, dar resultados. Tú bien lo dijiste, o sea, si tú te enfocas en darle resultados a alguien, de por sí o sí vas a generar un intercambio, un ingreso, un pago, una comisión por tu trabajo, porque trabajaste por darle el resultado a esa persona, desarrollaste una habilidad que le trajo resultado. Entonces eso rompe muchos paradigmas, porque al final tú bien lo dijiste, hay personas que creen que no tienen quizás la habilidad o no creen que pueden lograrlo, y es solamente desarrolla una habilidad, trabaja por ese resultado, que te van a remunerar por él. Entonces realmente me encanta esa historia, Ángel, porque ese mensaje es para todos ustedes. Trabaja en desarrollar habilidades, trabaja por conseguir resultados, apaláncate y sí o sí vas a poder lograr lo que te propongas. Así es, Helmut y Ángel, hoy que estamos en Gigantes al Descubierto, un gigante al descubierto, y así como las piedras preciosas hay que trabajar y cavar para poder encontrarlas. Asimismo es el mundo del emprendimiento, no podemos esperar a que esa piedra preciosa llegue a nosotros, y está como esa historia donde hablan que un minero estuvo tratando de encontrar esa piedra de oro, por decirlo así, esa esmeralda, llegó hasta cierto momento, su sudor se cansó, se fue, y llegó otra persona y solamente faltaba cavar otro poquito, y ahí estaba. Muchas veces nos rendimos en el proceso porque decimos, no me está dando resultados, estoy haciendo esta estrategia, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y llevo tanto tiempo y veo cómo este gana, veo cómo este también sube de estatus, de nivel, y también caemos como en esa comparación, y a veces no vivimos nuestro proceso. Y tú ya lo decías, está el ser, luego el hacer, para luego el tener. Aquí hay como 2 preguntas en una, y qué información le podríamos dar a todos los que hoy van a llegar o en el transcurso de este tiempo a este podcast, y es cómo iniciar y cuáles serían esas estrategias, porque obviamente cuáles fueron tus referentes, quiénes fueron esas personas que te ayudaron a obtener el éxito que hoy tienes, y si le podemos dar 3 consejos para que estos jóvenes y los emprendedores, y así tú tengas 80, 90 años, aún tienes tiempo, porque no se trata de cuánto vivimos, sino cuánto aprovechamos la vida que hoy tenemos y las posibilidades que se nos da. Así que Gigantes al Descubierto es eso, así como Ángel hoy es nuestro gigante al descubierto en este primer episodio. ¿Cuáles serían entonces esos referentes y cómo decirle a las personas, este es el camino, o cada uno escribe su camino, o a ti qué fue lo que te funcionó? Sí, total. Bueno, pues son las 2 cosas. O sea, primero compartir lo que a mí me funcionó, pero sí es personal, porque no todo el mundo es igual y no todo el mundo está hecho para lo mismo. O sea, las capacidades y eso de cada persona, los gustos, las pasiones, las metas, el estilo de vida que quiera vivir, todo es diferente. Entonces sí es algo personal, y eso es muy importante, porque yo veo mucho también ese patrón en común, que las personas, ¿qué haces tú y a qué te dedicas? O ¿qué producto vendes tú? Como la hoja de vida, a ver, ¿usted quién es? ¿Cuántos títulos tiene? Sí. Y hoy en día está mandado a recoger, pues en algunos casos. Total, entonces es como si los resultados dependieran de algo externo, cuando realmente es de ti, dependen 100% de ti, de quién eres, principalmente lo que tú decías ahora sobre el hacer. Esa es la parte más fundamental para trabajar, porque
O sea, si yo le digo a alguien, mira, este nicho de salud y ese producto de salud, y a ti no te gusta eso, no sabes nada de eso, no lees sobre eso, etc., no sabes nada de eso, no vas a tener éxito, así hagas lo mismo que esa persona que sí tiene éxito en eso. Entonces, no es algo externo, es algo interno. Y lo otro, mentalidad a largo plazo y desapego del resultado. Todo en la vida toma tiempo y eso es la mentalidad más importante. Incluso eso, yo desde los 17 años que empecé a trabajar en mi desarrollo personal lo entendía. Entonces, a pesar de que yo no tenía dinero y tenía muchas dificultades, no esperaba resultados. Cuando empecé a trabajar gratis para otras personas, no esperaba que me pagaran ni nada. Lo hacía por mí, por ganar experiencia, y todo era positivo. Siempre mi filosofía era, en la vida nunca pierdo, siempre gano o aprendo. O sea, todo es ganancia. Entonces nunca esperaba nada y ese desapego te hace ganar realmente. Entonces, mentalidad a largo plazo en cuanto a que yo también era consciente que todo iba a tomar entre 5 a 10 años para llegar a donde quería. El problema de la mayoría de las personas hoy en día es que quieren resultados muy rápido y no entienden el proceso y no se entregan al proceso, que es lo que realmente importa. Ahora bien, en cuanto a los resultados, claro, cuando tú te enfocas en ti, en tu proceso, pues te dejas de comparar, porque solamente está tu objetivo y ya está. Entonces puedes ver quizá a otras personas, pero para inspirarte o para hacer ajustes o cualquier cosa, ¿sabes? Porque digamos que algo también muy importante de lo que tú decías ahora también en cuanto a la información, que fue justamente eso, ¿no? Yo tenía un contexto que quizá en ese momento físicamente no podía escapar, pero a través de los libros y los videos voy a cambiar ese entorno en el que yo me rodeaba. Entonces ya dejaba de salir con amigos vagos, que solamente fiesta, alcohol y eso, a través del internet o de los libros conectar con millonarios a través de esa información. Entonces, claro... te generó otra esperanza. Total. ¿Cierto? Obviamente, otra visión de la vida. Exacto, porque ya estás aprendiendo de personas que vivieron 100 años antes que tú, ya resolvieron los mismos problemas que tú apenas estás empezando a vivir y ya está, no hay más, o sea, no hay más información que inventar o lo que sea, ya muchas personas han vivido antes que tú, solamente tienes que acceder a esa educación y gracias a eso es que puedes seguir adelante. La rueda ya está inventada, es solo seguirla. Exacto. Total. Entonces, en mi caso, mis mentores pues han sido demasiados y también es entender que hay diferentes mentores en diferentes áreas, ¿no? Finanzas, marketing, relaciones, espiritualidad, mentalidad. Sí. Entonces a veces es difícil como decir quién es tu mentor, ¿no? Porque son muchos y en muchas áreas. O normalmente las pero personas... en el marketing de pronto, sí, ya claro. Lo conocemos, pero tú lo puedes decir. Total. Bueno, mi proceso fue así. Yo empecé primero con Mike. Ahí fue como marketing de afiliados, luego con Jonathan y con John Benavides y Jonathan Vinasco, justamente los conocí gracias a la comunidad de Mike de afiliados. Ahí aprendí sobre tráfico y lanzamientos, gracias a Jonathan y a John. Y así ya después eso, sigues como especializándote en diferentes ramas que necesites, ¿no? Pero digamos que esos son como en cuanto al marketing mis primeros mentores como tal que me dieron como esas bases para lo demás y ya está. Entonces eso, a mí lo que me funcionó fue marketing digital aplicado a productos digitales como cursos o software y con la estrategia de lanzamientos. Eso fue lo que catapultó mis resultados, o sea, hasta los 20... Ahora eso fue en el 2019, tenía a los 22 años. En el 2020 fue cuando hice mis primeros $100,000 como afiliado. Y ese mismo año hicimos la facturación de $3.5 millones. O sea, hacía las dos cosas al mismo tiempo. Entonces fue simplemente eso, lanzamientos. Ahí fue donde mi vida cambió, porque antes de eso... El primer año hice $20,000 como afiliado, con la primera información que tuve. Y hasta antes de eso no había nunca hecho tanto dinero en mi vida. ¿Y cuál fue el momento que tú dijiste cuando sonó pues el sonidito, valga la redundancia, que tú dijiste, aquí como que hay algo y que fueron incluso, tú decías que primero, el primer mes menos de 200, luego $300. ¿Cuál fue ese momento? No solo por lo que ingresó obviamente a tu cuenta, sino porque tú dijiste, yo puedo y soy capaz y lo voy a hacer. Sí, total, o sea, primero igual, o sea, entran los dos factores que acabé de mencionar, mentalidad a largo plazo y desapego al resultado. Yo no esperaba ningún resultado, tenía
$100 en la tarjeta de crédito y empecé invirtiendo en anuncios sin saber mucho lo que estaba haciendo, pero no me importaba. Yo dije, por eso estoy trabajando, por ganar experiencia y aprender. No me importa el resultado inmediato, porque sé que si hago esto durante un año voy a estar en otro punto de mi vida. Afortunadamente tuve resultados, pero... O si no, ¿qué hubiera hecho? Tocaba claro, prestarle con la tía a ver si podían pagar. Justamente, sí, claro, o sea, uno resuelve como sea, ¿sabes? Si tienes que hacer sándwiches y venderlos en un fin de semana para levantarte esos $100, lo haces en un día. O sea, para eso es que hay que trabajar, y esa es la visión. Por eso es tan importante el desapego al resultado, enfocarte en tu desarrollo personal, porque eso es lo que forja tu carácter y tu mentalidad y tu perseverancia y tu resistencia, todo. Entonces, sí, no me importaba, ¿sabes? Yo uso esto, tengo 45 días para pagarlo, si no vendo, pues para eso estoy trabajando, y si no me alcanza con mi empleo, veo que vendo y me consigo eso, ¿me entiendes? O sea, digo, estos son tantas ventas de tanto y para eso trabajo. Entonces no me importaba realmente si tenía resultados o no, justamente por esa mentalidad a largo plazo. Y eso me sonó cuando iba justamente de camino al trabajo, hacia la universidad, en el bus. Entonces yo estaba en el bus y eso me sonó, iba creo que parado, entonces ni pude verme cuando ya llegué. Yo, uy, en la primera. Cuéntanos un poquito de eso justamente queríamos llegar a eso, a esa pregunta. Y que ahí, qué pena, Helmut, un símbolo que yo te decía que si querías traer también como algo de símbolo, un objeto que te representara, y que de pronto también son esos zapatos que tenían casi la suela dañada para tú ir a la universidad o a diferentes lugares, y tú decir, o sea, no es tanto pues los zapatos, sino lo que hay detrás de toda esa historia para tú lograr lo que hoy tienes. Entonces es muy chévere también que nos cuentes, como dice Helmut, de esa parte. Sí, la idea es que nos cuentes un poquito ahorita de justamente ya de saber todo lo que fue trascender de tu trayectoria, la dificultad y todo lo que fueron los obstáculos, a que nos cuentes ahorita ya en todos estos logros, estos éxitos y todo estos, ¿cómo se llama? Proyectos que has llevado al siguiente nivel. Cuéntanos un poquito de tu primer logro, cómo lo celebraste, cómo se vivió eso, con quién lo celebraste, qué hiciste cuando viste tus primeras ganancias en internet, ese primer proyecto que lanzaste, dijiste, wow, por fin llegó ese gran resultado tan esperado, y cómo se vivió esa experiencia. Cuéntales un poquito a la comunidad cómo se vivió eso, con quién lo celebraste, con tu familia, con tu novia, con los amigos, o te fuiste de fiesta, no sé, o te fuiste, me imagino que no de fiesta, porque obviamente dentro del crecimiento hay otros espacios para celebrar, pero nos encantaría saber ese logro que fue el primero de muchos que tienes hoy, cómo se vivió esa experiencia. Brutal. Sí, básicamente no, o sea, como estaba tan ajetreado en ese momento, o sea, no tenía mucho tiempo tampoco de pensar ni analizar, pero sí, o sea, básicamente... Es que ya, esto ya se prendió. Sí, total, pero sí fue esa sensación de mierda, eso fue todo lo que siempre quise durante toda mi vida, ¿sabes? O sea, desde que llegó esa comisión es ese refuerzo de la esperanza que siempre tuve toda mi vida. Yo dije, aquí es. Me llegó esa comisión y yo dije, no, ya soy millonario. Literal, aquí es. Porque yo dije, parce, me llegó una comisión de $45 mientras estoy yendo a trabajar a un empleo en bus. O sea, puedo poner eso en automático y ganar dinero mientras yo haga otras cosas, porque gracias al internet puedes crear sistemas. Entonces hoy en día puedes automatizar las conversaciones, esto, lo otro, pones anuncios, llevas a un embudo y se cierran ventas, y tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces ahí fue donde conecté con mi propósito, o sea, como con mi objetivo más grande, que justamente es por esa libertad, no por el dinero, sino que yo dije, esto es, ¿sabes? O sea, para mí, yo valoro muchísimo más eso que el dinero. De hecho, yo he rechazado muchas cosas de grandes cantidades de dinero porque me quitan tiempo y libertad, y yo no quiero eso. Entonces yo prefiero ganar menos que esclavizarme por el dinero, ¿sabes? Y ya está. Entonces justamente eso era lo que le decía yo también, que depende de cada persona, es muy personal. Y bueno, eso nada, simplemente lo celebré siguiendo trabajando. Justamente como estaba en la universidad, entonces era el trabajo, vendía productos físicos, productos digitales, tenía clases, tenía parciales. Los puestos que un bus. O sea, sí, entonces no hay tiempo de pensar. O sea, de pronto en la noche cuando llegas a la casa y tal, y eso, ahí le conté a mis papás, y justamente eso, sobre todo con mi mamá. Yo siempre le decía a ella, me emocionaba por las cosas que iba aprendiendo y se las contaba y tal, ¿no?
y eso, siempre he sido como muy de compartir eso con mi familia, como contarles mis proyectos y eso hasta que se dio. O sea, porque al inicio era como que intentaba y fracasaba y tal, y hasta que ya uno va llegando a ese punto. Listo. Sí. Cuéntanos un poquito, de ahí para continuar con Joa. Después, obviamente, de generar esos primeros resultados que obviamente dijiste, wow, ahorita ya sé que me está resultando, ya te empezó a ir bien. ¿Dónde nace también ese espíritu de emprendedor de si me resultó a mí, puedo ayudar a otros? ¿Cierto? Porque hoy día sabemos que tienes una comunidad de miles de emprendedores, de estudiantes tuyos, de personas que te siguen, de que aprenden de tus estrategias y de todo tu camino. Entonces, ¿en qué momento de tu carrera dijiste, ya me estoy capitalizando, ya estoy creciendo como emprendedor, ya estoy viviendo de esto, ya empezaste a ayudar a tu familia, ya te compraste tu primer carro deportivo y todo esto? Ya te fuiste a vivir al apartamento que pues querías, ¿cierto? De tus viajes y todo esto. ¿En qué momento dijiste, ya quiero ayudar a otras personas, ya quiero enseñarle a otras personas lo que yo aprendí y lo que a mí me empezó a funcionar? ¿Y cómo se desenlaza todo ese camino de esa comunidad de miles de emprendedores que te siguen hoy día en tus comunidades? Súper brutal. No, yo creo que justamente es como desde el inicio y tiene que ver mucho con lo que me preguntaste ahora también de los zapatos, porque no toda la los trajo, no, ya son nuevos y los pudo comprar con, ya ahora con sí, el marketing. literal, o sea, antes toda mi ropa era regalada ¿Y se la regalaba a quién? ¿Vecinos? ¿O cómo sí, era el tema? por ejemplo, algunas nos las mandaban, por ejemplo, tías de mi mamá. Es que ahí está para el niño que tiene. Sí, total. Entonces, de primos o algo así. Y ya, sí, de esa forma. Entonces, y en la universidad también, un profesor me regaló ropa. Entonces, sí, pues era difícil porque a veces una le quedaba más pequeñita. Entonces, uno se sentía a veces mal pues, por los zapatos rotos. Y justamente eso. Odiaba cuando llovía porque cada que llovía tenía que caminar como 3 kilómetros para ir a estudiar, entonces obviamente llegaba con los zapatos inundados, entonces obviamente a uno le daba pena, ¿no? Entrar echando agua por todos lados al salón. Está lloviendo dentro, no afuera. Sí, literal, entonces eso, llegar tarde. Entonces esas cosas justamente lo motivan más a uno también, uno no querer seguir comiendo mierda, no decir, puta, no quiero eso, ¿sabes? Tener estándares en la vida, decir, estoy cansado de esto. Y esa motivación también es muy, muy brutal. Pero es eso, igual es transformarlo, ¿no? Porque alguien se puede sentir mal y tal, ¿no? Yo tomaba todos esos momentos y decía, quiero cambiar esto, ya estoy cansado de eso. Y justamente ahí es donde nace ese pensamiento también de toda esa mierda que uno tiene que comer al inicio cuando uno no tiene confort ni comodidades. En cuanto a que yo dije desde que estaba en el barrio tratando de salir adelante, yo decía, puta, quiero que haya esta información porque no la tengo. Justamente una de las cosas que yo hacía también era, mientras estaba estudiando en la universidad, trabajando, emprendiendo y todo eso, iba al SENA también a tomar cursos de fotografía, de diseño, de edición, de inglés, de francés. Y eso del inglés era como yo empecé a aprender de mis mentores, porque antes, en esa época, obviamente no había nadie en español enseñando nada de eso. No hay ningún millonario, en esa época. Era más complejo, sí. Sí, de pronto de España eran los únicos, porque obviamente allá en el entorno europeo pues tienen otra mentalidad. Entonces, justamente eso yo decía, mierda, o sea, yo quiero esa información, y eso fue lo que le empecé a dar al mundo. Entonces, ese propósito nació desde siempre. Yo dije, si yo salgo adelante, quiero compartirlo, ayudarle a otras personas. Entonces, siempre tuve esa chispa, pero obviamente al inicio no, pues uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, sí, de hecho pasó un año hasta que yo creé mi marca personal y empecé a ayudar a las personas. Antes hice dinero sin salir en cámara, sin decirle a nadie. O sea, solo me conocían en la comunidad del curso de marketing de afiliados, y justamente eso fue lo que hice también para celebrar, empezar a compartir esos logros en la comunidad y a decirle a la gente cómo lo había logrado, así gratis, desinteresado. Ahí abriste tu canal de YouTube, empezaste a trabajar tu marca personal. Sí, más o menos como un año y medio después. El de YouTube vino tiempo después. Primero fue Instagram y como a los 6 meses el canal de YouTube, porque ya me pedían mucho que enséñanos esto, lo otro, entonces ya todos encima, queremos saber. Total, entonces se va dando como naturalmente en cuanto a que la gente te va pidiendo cosas. Y es ahí donde hablamos de gigantes al descubierto, tras bambalinas en ese punto, porque muchas personas quieren el éxito al día siguiente que empiezan con un negocio
y fue un proceso, incluso cuando ya tenías éxito entre comillas o tenías otras posibilidades, esperaste. Hay muchas personas como que se desesperan si algo no funciona, y la recomendación muy certera hoy de Ángel, que también me la llevo para mí, a mi alma y a mi corazón, es perseverar, porque no fue el año que adquiriste Affiliatum que fue tu año, fue desde el 2017, incluso desde cuando tenías 13 años que decidieron salir de la finca, ahí inicia todo. Y también pues lo traigo a colación porque desde mi parte he venido trabajando más o menos desde el 2014 pues como en este mundo, pero ya más enfocada directamente desde el año pasado, después de trabajar en otros escenarios, y creo que la oportunidad llega cuando obviamente uno está preparado, pero cuando vos te lanzás de lleno. En ese momento estaba como muchos, tibia, ¿cierto? Entonces cuando tú realmente le juegas, porque en ese caso era tu única posibilidad, yo tenía otras posibilidades. Quemar entonces, las naves. Sí, Quemar entonces, las naves. pues todas mis naves se tuvieron que quemar para decir, Joana, ¿es ahora o es nunca? Aquí qué bonito que pudiéramos también contarle a las personas que nos van a ver y tu comunidad Legacy, o Legacy, no sé cómo se pronuncia, Sí. que qué chévere también desde ese Ángel que conocieron en ese proceso, y cómo es lo que tú te llevas no solamente de la comunidad de esos aprendizajes, sino cuál sería también ese significado, lo que tú has vivido, y que hoy lo pudiéramos resumir de una manera como de esto pasé a esto y voy por esto. ¿Hacia dónde apunta Ángel en este momento después de pasar ese escalón 1, escalón 2 y seguir en esos escalones que todavía faltan muchísimos, de lo que me has contado, de querer enseñar, de ir a colegios, de que esto se conozca, y que más en Medellín, que es como decirlo el Silicon Valley de Colombia, así como está en otros lugares, cómo empezar a transformar también la mente de muchos jóvenes? Bueno, en ese caso, la visión que tengo con todo lo que estoy creando es justamente mostrarles el camino a las personas, ese camino alternativo, esta vía paralela, sobre todo digital, ¿no? O sea, porque yo conecto mucho con esa grandeza que sienten las personas, pero que también quieren vivir su mejor vida en cuanto a ser libres, a todo eso, y obviamente ayudar a las personas que aman y tal. Entonces quiero como, obviamente, esparcir ese impacto y que muchas más personas puedan vivir la vida de esa manera, porque es lo que yo he vivido, entonces es lo que le quiero entregar al mundo, ¿sabes? Ese es el legado que quiero dejar, por eso se llama Legacy. Y bueno, y toda como mi marca y todo eso va a enfoque a eso, Legend, ¿sabes? Leyendas, personas que nunca se rinden y que dejan un legado al final. Entonces eso, que también a la final esa educación, esa información fue lo que me cambió la vida a mí. Y en mis comunidades justamente yo les doy a las personas todas esas oportunidades. Pensaba que creen sus propios cursos y su conocimiento, y a través de ese conocimiento que compartan impactan la vida de otras personas de forma positiva y ganan dinero en el proceso. Entonces se convierte en un propósito brutal de que te paguen por ayudar a otras personas, y cada persona pueda desatar su potencial sin ningún problema gracias al marketing digital y a la educación online. Entonces es eso, ¿sabes? Obviamente ayudarle a otras personas a ganar y a construir la vida de esa manera, y que se puedan apalancar también de todo mi trabajo, ¿sabes? Entonces hoy en día le doy a la posibilidad a las personas de mi comunidad que compartan mi contenido, que ganen comisiones de mis productos también. Les enseño a ganar comisiones con software de forma recurrente, que ya es la parte de servicios. Y la idea es expandir eso. Y bueno, lo que tú decías también, pues cuando ya pueda hacer más tiempo en mi agenda, lo ideal obviamente es poder impactar e ir a esas zonas donde quizá no tienen ese nivel de conciencia o esa información de justamente de cómo construir su vida, ¿no? Porque justamente otro de esas causas con las que yo crecí fue que a mí me hubiera gustado recibir esa educación desde pequeño. O sea, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado inteligencia emocional, inteligencia financiera en el colegio, ¿sabes? Y no otras materias, otros tipos de cosas que siento que no me aportaron mucho, que es tiempo que se puede aprovechar mucho mejor, o que encaminen a cada niño o a cada persona desde pequeños en algo que es para su futuro, o sea, en descubrir en qué son buenos a temprana edad, porque siento que hoy en día en el mundo salen del colegio, o incluso personas muy adultas, no tienen metas, no tienen su propósito definido, o sea, no saben ni qué quieren de la vida, y así es muy difícil ayudar a las personas.
Entonces, justamente ya cuando pueda hacer más espacio, esa es otra de las metas que tengo. Justamente para ir cerrando entonces, mi querido Ángel, ¿qué mensaje le darías a todas las comunidades que te están escuchando el día de hoy? ¿Qué mensaje te gustaría compartirles a esas personas que quizás están comenzando o que no han comenzado? ¿Qué te gustaría decirles en tan solo unas palabras? ¿Qué mensaje les darías a todos ellos para que ellos puedan obviamente tener un consejo de una persona que ha logrado muchas cosas y que va a seguir logrando muchas más? Súper, parce, pues serían demasiados, pero o sea, lo principal es la educación, o sea, con todo, o sea, bueno, no todo, pero sí la mayoría de problemas en el mundo o en la vida de cada persona lo puedes solucionar con educación. Si tú tienes problemas de finanzas, te educas y los resuelves. Si tienes problemas con tu pareja, los resuelves. De salud, te educas sobre salud, alimentación, los resuelves. Entonces, enfocarse en eso, ¿sabes? En ustedes mismos, en su conocimiento, en su educación, en su valor. Entonces, cuando ustedes crezcan en ese aspecto, pues nunca van a dejar de crecer en ningún otro aspecto. Y no solamente en educación, sino de aplicación, que es donde es importante seguir a personas que tienen los resultados que tú quieres, de verdad. Porque también veo que mucha gente falla en eso, compran cursos, eso, lo otro, pero no aplican, no siguen lo de sus mentores. Entonces de nada te sirve la información si en la acción no la aplicas de la manera correcta. Porque hoy en día hay mucha información gratuita, afortunadamente, que era lo que no había cuando yo inicié. Pero hay un problema de aplicación. Entonces también enfocarse mucho en cómo aplicar de la manera correcta para que justamente el camino se haga mucho, mucho mejor. Y ya está. Yo siento que eso, y bueno, eso, enfocarse también en inteligencia emocional y financiera, que es clave para el éxito. Listo. Súper. Bueno, continúa, quería yo. Gracias a Ángel por sacar parte de su agenda y acompañarnos en este primer episodio de Gigantes al Descubierto, un programa que busca no solamente contar las experiencias, los éxitos, sino ese tras de escena, qué es lo que hay realmente para llegar a esos resultados, ¿cierto? No queremos tanto, obviamente ya sabemos cuáles son sus resultados, pero de qué manera, capítulo tras capítulo, vamos a seguir descubriendo empresarios, emprendedores y personas también que por ejemplo son operarias de barrido, que tienen diferentes profesiones, pero que desde su lugar han impactado a la sociedad, porque de alguna u otra manera, desde el lugar que estés, lo más importante es impactar. Así que agradecida y agradecidos infinitamente contigo, Ángel, por este espacio, por contarnos tu historia y por decirle a las otras personas que ellos también pueden ser gigantes al descubierto y que en cualquier momento pues pueden incluso trabajar contigo de la mano o encontrarse en otros escenarios. Así que mil gracias. Aquí tenemos un regalito para ti, si quieres lo vemos. Sí, por acá, un mug. Total, ahí está para el cafecito en la mañana. Sí, ahí viene con la marca justamente para ¿Le que gusta puedas más el café, el tinto, la aromática o qué le gusta de todo? Sí, café. Bueno, cafecito. Listo, pues nada, agradecerte también, como dice mi querida yo acá, Ángel, por este espacio, por comunicar toda tu historia, por toda esta trascendencia que has tenido en esta industria, en esta carrera como emprendedor, como ser humano. Y las redes, por último, ¿cómo te pueden seguir? Sí, es súper importante, pues ahí las personas que quizás no te están siguiendo de momento, que pues es difícil porque pues lo sigue mucha gente, pero obviamente los que todavía no, pues por favor déjale tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan obviamente ir más aprendiendo de ti. Súper, ¿no? Es muy simple, Ángel Palma, normalmente emprendedor, pero en YouTube, Ángel Palma, y en TikTok y en Instagram, Ángel Palma Emprendedor. Ahí ya me pueden seguir en todas las redes sociales. Súper, y les invitamos también a Ángel, a Helmut y a toda la comunidad a que compartan este primer episodio, que llegue a muchísimas personas, porque queremos empezar a educar. Yo creo que desde aquí hicimos una especie de masterclass donde las personas pueden encontrar desde ese punto A donde se encuentran y llegar a ese punto B. Así que muchísimas gracias, les invitamos a que nos sigan también en Instagram como Gigantes al Descubierto y también lo hagan a través de nuestras diferentes redes sociales para que ustedes también puedan compartir y sobre todo ser ustedes los próximos gigantes, ¿cierto? Así es, así que nada, bienvenidos al primer episodio de Gigantes al Descubierto. Se vienen muchas entrevistas más, muchos más casos de éxito, muchos más emprendedores que van a estar contando su historia en este espacio para que ustedes puedan obviamente aprender de ellos y puedan ser los próximos gigantes al descubierto. Así que nos despedimos, nos vemos para la próxima. Muchas gracias.